Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la primer clase de biología en biología y genética. Quédense tranquilos, yo les voy a pasar, y tranquilas, yo les voy a pasar este PowerPoint. La idea es que ustedes vayan prestando atención, vayan entendiendo de lo que les hablo, se vayan vinculando con conceptos básicos de la materia y básicos de la carrera. Estamos en un ciclo básico, primer año intenta brindarles contenidos que van a servir de andamiaje para otros contenidos más complejos y específicos de los años entrantes, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me pueden escribir al mail que aparece en la carátula. Vamos a empezar con la primer clase. Van a ver que yo las diapos he puesto imágenes, pero he puesto palabras por las dudas de que les sea más fácil copiar o ir tomando apuntes, porque bueno, por ahí voy a poner ejemplos o voy a hablar de alguna u otra cosa que no esté escrita, ¿sí? No se lo pierdan. Cualquier duda me escriben. Vamos a empezar a hablar del concepto de biología, como se llama la materia. Como bien dice en la diapositiva, viene del griego, bio significa vida y logos estudio. Por lo tanto, es el estudio de la vida, es la ciencia que estudia la vida y que rige estas leyes fundamentales relacionadas con los fenómenos vitales y con los seres vivos. ¿Qué es un ser vivo? Y esta es pregunta de examen. Es un organismo complejo formado por una o más células que van a tener la facultad de desempeñar funciones vitales o funciones básicas de la vida. ¿Cuáles son las características de estos seres vivos? Esto también es muy importante y también es pregunta de examen. Tener una organización específica, química y estructural, realizar metabolismo, poseer procesos de excreción, ser capaces de crecer, de reproducirse, de adaptarse, sufrir irritabilidad o responder ante un estímulo y llevar a cabo o realizar homeostasis. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando hablamos de que los seres vivos se caracterizan por tener una organización específica, química y estructural, estamos hablando de que hay regiones especializadas con funciones particulares que le van a permitir a ese organismo mantenerse vivo y mantenerse como un todo. Es muy importante saber que esta organización siempre está como basada o tiene como esqueleto una o más células, ¿sí? Se organiza en una o más células. Este concepto incluye que los seres vivos tienen un tamaño, una forma, características que los distinguen y los especifican, ¿sí? Needham estableció niveles de complejidad de los seres bióticos y de los seres abióticos. ¿Saben qué significan estos conceptos? A lo largo de la clase van a ver que van a aparecer conceptos que ustedes conozcan y otros que no. Algunos yo los voy a ir explicando y otros ustedes vayan buscándolo. Si es necesario, armen un glosario, que sería como un diccionario de la materia para aprender estas palabras nuevas. Bien, estos niveles de los que hablábamos van en orden creciente de menor a mayor nivel, empezando por un nivel subatómico. Obviamente que esto forma parte del mundo abiótico y considera dentro de este nivel a los protones, los electrones y los neutrones. Cuando estos se unen forman un átomo, que es el siguiente nivel. Cuando los átomos se unen mediante enlaces químicos van a formar una molécula y a partir del nivel celular es que empezamos a hablar de materia viva, ¿sí? O sea, empezamos a hablar de los niveles bióticos. El nivel celular es un grupo, como yo les decía recién, de moléculas organizadas y es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Cuando estas células se unen entre sí, van a formar un tejido. Cuando el tejido se agrupa, van a formar un órgano. Los tejidos diferentes se agrupan, forman un órgano. Y acá viene un concepto muy importante que quiero que diferencie: el nivel de sistema y el nivel de aparato. De acuerdo a la bibliografía que consulten, van a ver que algunos autores los ponen como sinónimos y otros los diferencian. A mí me gusta diferenciarlo,
¿sí? El nivel de sistema es más sencillo y habla de una asociación, escuchen bien, estructural y funcional de los órganos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un tejido, un mismo tejido, una misma célula, un mismo tipo de tejido, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, pero tiene una acción independiente, aunque la función sea la misma. Por ejemplo, el sistema endocrino. El sistema endocrino no lo vemos en esta materia, lo vemos en la próxima materia, que es de anatomía. Anatomía y estructura del cuerpo se llama, y se los explico yo justo a este tema, pero a grandes rasgos lo que quiero que sepan es que el sistema endocrino está formado por glándulas. Hay dos tipos de glándulas. Los tejidos son similares si hablamos de glándulas, ¿sí? Y la función va a ser secretar o producir algo. Bien, pero cada una va a tener una función independiente. En cambio, el aparato es un conjunto de órganos diferentes, pero que trabajan juntos de forma coordinada para una función en común. Por ejemplo, cuando hablamos del aparato locomotor. Cuando hablamos del aparato locomotor, eso incluye diferentes sistemas. ¿Se entiende? El próximo nivel es de organismo vivo u organismo viviente y dice que es la unidad completa de ser vivo y son varios sistemas trabajando juntos de una manera integrada. Ahora vamos a pasar a los niveles que generalmente estudia la ecología, que son, por ejemplo, empezando por el más pequeño, poblaciones. Son un conjunto de organismos de la misma especie, interfértiles, que habitan en un mismo lugar en un mismo momento. Por ejemplo, una jauría de lobos. La comunidad, en cambio, es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que viven e interactúan en un mismo lugar y en un mismo momento. Si ponemos un ejemplo, podemos poner, bueno, qué sé yo, una laguna donde hay peces, algas, moluscos, determinados microorganismos. ¿Bien? El próximo nivel es el ecosistema, que es un conjunto de interrelaciones entre la comunidad y su ambiente. Y en los ecosistemas vamos a incluir los componentes inertes, es decir, los abióticos, que interactúan con la vida y que hacen que ésta suceda o no. Son aquellos, por ejemplo, como la humedad, la luz solar, la temperatura. Y llegamos al último nivel, que es la biosfera, que es un conjunto de todos los ecosistemas del planeta. Profe, esto lo va a preguntar. Si pregunto, va a ser en qué niveles dividió, pero no es algo que interese tanto, sí necesito que vayan viendo la complejidad de los organismos. Ya después, más adelante, vamos a desarrollar un montón de temas relacionados a esto, así que bueno, no es mi tema de preferencia, pero deben saberlo como una noción en general, digamos. Pasamos a otra de las características de los seres vivos, que es el metabolismo. Una palabra que hemos súper escuchado cuando vamos a la nutricionista o cuando vamos a algún médico, ¿sí? Les debe sonar. Para entender un poco el metabolismo hay que tener en cuenta dos leyes de la termodinámica. No hace falta que las sepan, yo se las comento para que las relacionen. Hablamos de la primera ley, que habla de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que nunca se va a perder esa energía está contenida en los enlaces químicos. No hace falta que se rebusquen mucho con esto, pero es como para que logren entender porque vamos a hablar de catabolismo y anabolismo dentro de un momentito. Y la segunda ley es que en toda transformación energética siempre una parte se va a liberar como calor, ¿sí? Entonces, en los seres vivos estos principios se van a cumplir en el marco de un conjunto de reacciones químicas que se dan en las células, que se dan en los tejidos. Por eso hablo de que en el metabolismo es un conjunto de reacciones físico-químicas y sus respectivos cambios de energía. Bien, se producen en todo el organismo. Hay 3 tipos de metabolismos: catabolismo, anabolismo y transformación. Nosotros vamos a hablar de los 2 primeros. El catabolismo es una reacción oxidativa. ¿Qué quiere decir oxidativa? Que se incorpora una molécula o más de oxígeno. Las moléculas complejas y grandes se van a degradar en moléculas más pequeñas. Bien, yo acá ahí abajo les pongo un
Una imagen, esta reacción química es la respiración celular, que ya lo vamos a ver cuando veamos mitocondria. No vamos a entrar en detalle porque ustedes no tienen conocimiento sobre química, pero la idea general es que ustedes vean que la primer fórmula corresponde a la glucosa, que se combina con oxígeno y que nos va a dar, como resultado de esa combinación, agua, dióxido de carbono y ATP. El ATP es la forma en que se conserva la energía útil en el cuerpo, ¿sí? También vemos qué significa ATP más adelante, tranquilos. Decimos que el catabolismo es exergónico porque se libera energía y se conserva en forma de ATP, ¿ok? Entonces ustedes me dicen, profe, ¿qué energía es la que se libera? El ATP. Eso considérenlo como que se liberó energía de la reacción química. Esto pasa en todas las células de nuestro cuerpo. Por otro lado, y en contrapartida, tenemos al anabolismo, que es la síntesis de sustancias complejas a partir de otras más simples. Y decimos que es todo lo contrario al anterior. Es endergónico. ¿Por qué? Porque va a consumir energía que son esos ATP que aportaron otros procesos catabólicos. Por ejemplo, yo elegí la fórmula porque es algo que quizás ya lo han visto o les suena muy familiar, la de la fotosíntesis. Ay, me parece que me olvidé un tilde ahí, bueno. Fotosíntesis. Entonces tenemos la energía solar, o sea, es endergónica, va a consumir energía. Dióxido de carbono, agua, pensemos en una planta, realiza por encima la fotosíntesis y demás, y llegamos a la glucosa y al oxígeno. ¿Sí? ¿Hace falta que me aprenda la fórmula química, profe? No, con que sepan cuáles son las características de estos dos tipos de metabolismos está bien. ¿Sí? Uno va de sustancias simples a complejas y el otro al revés. Uno es exergónico y el otro es endergónico. Y los ejemplos. Esto lo pregunto, sí, metabolismo me gusta bastante. Otra característica de los seres vivos es que son capaces de poseer procesos excretores. ¿Qué quiere decir esto? Que expulsan productos de desecho que resultan de procesos metabólicos. Bien, puede ser agua, puede ser amoníaco, puede ser dióxido de carbono. Otra característica es que tienen la capacidad de crecer, que es el proceso por el cual los seres vivos aumentan de tamaño hasta que alcanzan un tamaño característico de la especie. Este crecimiento, ojo, puede ser fisiológico o puede ser patológico. Bien. Como ejemplos de crecimiento le puse dos que dentro de la fonoaudiología son términos muy usados. Pregunta de examen. Hipertrofia. Cuando decimos hay una hipertrofia amigdalina, hay una hipertrofia de cornetes, es un aumento de tamaño. Pero ese aumento de tamaño de la estructura se da porque aumentó el tamaño de la célula. ¿Bien? Por otro lado tenemos las hiperplasias. ¿Aumenta el tamaño de la estructura? Sí, pero ¿por qué? Porque aumentó la cantidad de células, el número de células. Por ejemplo, en la laringe, cuando hay cáncer, laringe o en las cuerdas vocales, va a suceder una hiperplasia. ¿Y es por qué? Porque aumentó el número de células. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? En una aumenta el tamaño de la célula y en el otro el número, la cantidad de células. Vamos a pasar a la otra característica de los seres vivos, que es la reproducción. Vamos a hablar de que hay dos tipos de reproducción, una asexual y la otra sexual. La sexual van a participar gametos femeninos y masculinos que al unirse mediante la fecundación van a originar un huevo o cigoto. Esto lo vamos a ver también en meiosis, mitosis. ¿Bien? Esta reproducción sexual puede ser de dos tipos, heterogámica o isogámica. Heterogámica, como dice bien su nombre, es cuando se fecundan dos gametos diferentes. Uno es femenino y el otro es masculino. Por otro lado, en la reproducción isogámica van a participar dos gametos idénticos en estructura y en tamaño, como por ejemplo en la
en el alga Chlamydomonas, no sé si la han escuchado. Bueno, en biología es como muy mencionada, es un clásico ejemplo de esto. Ahora vamos a pasar a la reproducción asexual. Se lleva a cabo sin la participación de gametos ni células reproductoras, no hay unión de núcleos y son las que se llevan a cabo o emplean los organismos menos evolucionados, como son las bacterias y los protozoos. No se asusten, ya vamos a ver dentro de la clasificación de organismos qué son estos de los que hablamos. La reproducción asexual, hay varios tipos. Vamos a empezar por la esporulación, que seguramente la han visto en algún helecho de alguna casa de alguna mamá o de una abuela. Es cuando el progenitor forma esporas y cada una va a originar un nuevo individuo, ¿sí? Esas bolitas marrones que ven son esporas. Cuando eso cae en la tierra, se genera un helecho nuevo. La fragmentación es otro tipo de reproducción asexual. La llevan a cabo, por ejemplo, las estrellas de mar en YouTube. Hay muchos videos sobre esto, véanlo si les interesa. Y es cuando el individuo se divide en trozos o fragmentos y cada fragmento da origen a un nuevo individuo similar a él, ¿sí? La bipartición es cuando, como dice la palabra, el organismo se divide en dos y se presenta en seres unicelulares como las bacterias y los protistas. Y por último está la gemación. Esto pueden verlo en algún cactus, si tienen en la casa. Se va a formar una yema que crece y se puede desprender del progenitor o permanecer unido a él. Otra característica de los seres vivos es sufrir irritabilidad o tener una capacidad de respuesta ante un estímulo con el fin de mantener la homeostasis o el equilibrio para asegurar la vida. ¿Sí? Decimos que la irritabilidad es la capacidad de los organismos vivos de reaccionar ante estímulos físicos o químicos del medio. De este medio, cuando hablamos, no es solo lo externo, sino también lo interno. Les puse este ejemplo porque todo lo demás es como fácil de ejemplificar, pero en las plantas, por ejemplo, existe el tropismo. Dentro del tropismo, el fototropismo positivo, que es cuando la planta se guía hacia la luz, se va hacia la luz. La adaptación es otra característica de los seres vivos, es lo que otorga continuidad a la vida, tiene claro como propósito la evolución, la que se da por selección natural. Este año hemos sacado la teoría de Lamarck y de Darwin, pero bueno, si alguien la conoce lo va a poder relacionar con esto, y es la capacidad de un individuo a sobrevivir a condiciones adversas, a adaptarse, a reacondicionarse a los factores del medio. Hay varias formas de manifestar esta adaptación. Podemos ver cambios temporales o cambios permanentes. Los temporales, como dice la palabra, no van a ser heredables porque tienen una longitud de tiempo. Por ejemplo, cuando estamos a mayor altura, que aumenten nuestros glóbulos rojos en sangre. Los cambios permanentes, en cambio, se deben a mutaciones producidas por la selección natural, que es la teoría de Darwin, y son heredables. ¿Bien? Les voy a explicar muy sencillo qué es la selección natural para que no se queden colgados con eso. Es un proceso a través del cual los organismos mejor adaptados van a desplazar a los menos adaptados. Pero estos cambios son muy lentos, llevan décadas, generaciones y generaciones. Y van a sobrevivir los organismos que hayan logrado adaptarse y realizar esos cambios. Espero que ser concisa y que lo puedan entender así. Llegamos a la homeostasis o autorregulación, que es un mecanismo o son mecanismos que tienen como objetivo mantener relativamente constantes las condiciones del medio interno de un organismo, a pesar de las variaciones que ocurran en el externo. Por ejemplo, mantener constante la presión sanguínea, mantener constante la glucemia, que es la concentración de glucosa en sangre, la temperatura corporal, ¿bien? Y este trabajo se lleva a cabo mediante hormonas, neurotransmisores, etc. Por ejemplo, hablábamos recién del nivel de glucosa en sangre, que se llama glucemia. Esto lo vamos a ver bien en la materia que viene, pero les doy un ejemplo por si les sirve para comprender.
Esta glucemia es controlada con el fin de entregar una determinada cantidad de energía en forma constante a las células de todo el cuerpo. La glucemia, o sea, la cantidad de glucosa en sangre, varía según cuánto se almacene de esta glucosa y cuánto se libere a la sangre. Bien, esto es controlado por la insulina. Cuando haya valores altos de glucosa en sangre, el páncreas segrega insulina que ingresa a la sangre y permite que la glucosa sea absorbida por la célula. Entonces la glucosa entra a la sangre y sale de la célula y como consecuencia disminuye la glucemia. ¿Sí? Es un ejemplo para que lo tengan en cuenta, si les sirve. No se preocupen que todo lo que es relacionado a sistema endocrino lo vamos a ver en la materia que viene. Bien, hemos llegado al final de esta primer clase. Fui bastante buena, puse audio, puse palabras, puse imágenes. Los próximos videos yo creo que van a ser mucho más cortos, con menos contenido, pero el Power va igual para que ustedes lo utilicen. ¿Sí? Cualquier duda me pueden preguntar. La bibliografía, hay un apartado al principio de la plataforma donde les hablo un poquito de qué pueden llegar a utilizar para ayudarse. Cualquier duda me escriben al mail. Les mando un beso y un abrazo grande. Que estén muy bien. Chau, chau.